Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Qué gozo, mis hermanos del Discipulado Aposento Alto Madelena, reencontrarnos para seguir estudiando la palabra de Dios. Es un privilegio cada vez que nos podemos acercar a la fuente de la palabra de Dios. Seguimos estudiando el libro de Juan, en este caso vamos en el capítulo 10. Con mi hermano José Luis quedamos en el versículo 6, miramos del 1 al 6 y hoy estudiaremos del versículo 7 al versículo 10. Pero antes de eso quisiera hacer un breve repaso de lo que vimos con mi hermano José Luis. El tema principal, un tema muy importante, el redil. Y mirábamos 4 puntos muy importantes. Mirábamos el redil, mirábamos el falso pastor, el pastor verdadero y obviamente mirábamos las ovejas. Y algo que me llamó poderosamente la atención fue una nota de cierre que hace mi hermano, y es: el Señor habla y no está siendo entendido. El Señor llama y no está siendo escuchado, mis amados hermanos. Entonces, esto tiene mucho que ver con el tema que vamos a ver. Eh, Vamos a ver el título principal o general: Jesús, el buen pastor. Pero tiene un punto, estos versículos, muy importante, que es la puerta. Antes de avanzar, porque más adelante miraremos Jesús como el buen pastor, pero hoy vamos a tratar como tema la puerta. Acompáñenme, mis amados hermanos, y leamos del versículo 7 al versículo 10. Volvió pues a decirles Jesús: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas, y todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, y el que por mí entra será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo vine para que tengan vida y la tengan en abundancia. Entonces, amados hermanos, vamos a ver hoy 3 puntos muy importantes. La puerta, dos protagonistas en esta historia: ladrones y salteadores, y un punto supremamente importante que tiene que ver con la salvación. Oremos, por favor. Padre nuestro que estáis en los cielos, el día de hoy, Señor, me acerco a ti para que a través de tu Santo Espíritu me guíes, me dirijas. Quiero exponer tu palabra fielmente, Señor. Espíritu Santo de Dios, úsame, aun siendo un vaso imperfecto, pero que lo que hoy miremos, esa palabra nos exhorte, nos anime, nos corrija, y que esa palabra se vuelva un testimonio viviente en nuestras vidas. He orado en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis queridos hermanos, este, este capítulo 10 no es más que todo lo que ya anteriormente hemos visto en el capítulo 9, todo tiene que ver con el capítulo 9, y obviamente lo que hemos visto en los capítulos anteriores, mis amados hermanos. Dice, ya hemos visto el redil o la alegoría del redil, y todo tiene que ver pues con lo que pasó con la sanidad del ciego de nacimiento, que lo vimos en el capítulo 9, y pues lo que se presenta de ahí en adelante, cómo es rechazado Jesús y es perseguido Jesús por causa de lo que él hizo, de la sanidad que él hizo a un hombre ciego de nacimiento, y pues por haberlo sanado en un día de reposo. Por eso en el versículo 7 el Señor dice: volvió pues a decirles Jesús. Cuando Él dice volvió a decirles, es porque anteriormente ya les había dicho. Por eso vuelve y dice:
de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Cuando el Señor habla y se presenta como la puerta de las ovejas, acordémonos que en el capítulo 6, versículo 35, el Señor hizo una declaración: yo soy el pan de vida que descendió del cielo. En el 8:12 dice, yo soy la luz del mundo. Y hoy estamos mirando, yo soy la puerta de las ovejas. Eh, Cuando hablamos de una puerta, pues nos imaginamos dos cosas. Una puerta, si yo estoy afuera, o sea, es como una división. O puedo estar afuera de la puerta o puedo estar adentro de la puerta, porque la puerta divide. Entonces, adentro de la puerta estaré yo en un lugar seguro y pues afuera de la puerta estaré yo a la deriva. Acordémonos que mirando en los primeros 6 versículos, el Señor Jesús conduce sus ovejas afuera del redil, porque todos, acuérdate que todos nosotros nacimos en pecado, todos nosotros nos hemos extraviado, todos nosotros en otro tiempo vivimos alejados del redil, alejados de la salvación, alejados de la presencia del Señor. Por eso miremos un versículo en Apocalipsis capítulo 3 versículo 20, que nos dice en este versículo, mis hermanos. Bueno, mis amados hermanos, miren, escuchemos lo que el Señor dice. He aquí yo estoy en pie junto a la puerta, dando aldabazos. Él dice que está junto a la puerta de quién, junto a la puerta de, obviamente, la puerta de nuestro corazón. El ingreso a la puerta es a través de Jesucristo, pero Él está ¿qué? Llamando a la puerta de nuestro corazón, dando aldabazos. Si alguno oyera mi voz, ¿sí? Hay que escuchar. Por eso con el corazón se cree, pero con la boca se confiesa para salvación. Y abriera la puerta de su corazón, obviamente, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Mire lo que representa la puerta, mis amados hermanos. Hay dos tipologías o significados de la puerta. Cuando hablamos de la puerta podemos decir que también es una tipología de Cristo en el Antiguo Testamento. Como la puerta de Noé, ¿para qué? Para salvación del diluvio y de la inundación. Y la puerta del tabernáculo. En el primer la primer puerta simboliza salvación. Y el segundo símbolo es acceso a reconciliación con el Señor. ¿Sí ves? Qué lindo es mirar esto. El Señor a través de todos los tiempos, mis amados hermanos, se ha presentado como la puerta, como esta puerta. Miremos por un momento cómo Dios salva a Noé de el juicio por agua o el juicio por inundación que iba a venir en ese momento. Noé llevaba 120 años anunciando el Evangelio. Mire que armoniza con lo que Cristo hizo en su ministerio. Él ya había aprovechado las bodas de Cana, había aprovechado la Pascua, había aprovechado la fiesta de los tabernáculos y ya les había venido diciendo y recalcando. Por eso, una vez más, el Señor dice, yo soy la puerta. Lo que Noé duró 120 años predicando acerca de que la gente se arrepintiera y escapara de la salvación. Escapara del diluvio y del juicio. Noé, miremos Génesis 6, capítulo 6, versículo 5 al 7, que dice el Señor en su palabra en Génesis. Mire lo que pasó en la vida de Noé o en estos tiempos. 6:5. Y vio Jehová Dios que la maldad del hombre había sido multiplicada en la tierra y su corazón maquinaba de continuo solo el mal.
Y sopesó Dios haber hecho al hombre en la tierra, y se resintió. Y dijo Elohim: borraré de sobre la faz del suelo al hombre que he creado, desde el humano hasta la bestia y el reptil y las aves de los cielos, pues me indigna haberlos hecho. El pecado, la desobediencia y la sordera espiritual causa un repudio. ¿Qué causa? Causa la ira del Dios viviente. Por eso el Señor en esta ocasión, Él manda un juicio de inundación al que tuvieron ¿cuánto? 120 años para arrepentirse y entrar al arca, pero las personas no lo escucharon. Solo lo escuchó este justo, Noé, que escapó del juicio. Noé halló gracia ante los ojos de Dios y pudo escapar. Por eso es prototipo de puerta de salvación el Señor Jesús en esta ocasión. Miremos en el capítulo 7, versículo 16 lo que pasó. Y los que llegaron, macho y hembra, de toda carne, entraron conforme había ordenado Dios a Elohim, Dios o Elohim a Noé que hiciera. Y cerró el Dios supremo, o cerró Jehová Dios de los ejércitos, el arca desde afuera. Entonces si ve que él tiene, aquí miramos que él tiene el control de la puerta. O sea, él puede cerrar o puede abrir. Y para abrir o para cerrar hay dos cosas muy importantes. Así como el redil es un prototipo o es figura de la nación de Israel o el pueblo de Israel, el Espíritu Santo de Dios representa o es figura del portero, el que abre la puerta. Mire que el Señor aquí está diciendo que Él cerró, dice, y cerró Adonai Elohim el arca desde afuera. Hermano, estoy leyendo en la Biblia textual, entonces tiene los versículos en el original. El Dios Supremo dice que Él mismo cerró la puerta. ¿Y quedó a salvo Noé y su familia, mis amados hermanos? También pues acordémonos que es prototipo de el tabernáculo. Para esto miremos Primera de Timoteo 2:5. Primera de Timoteo, mis hermanos, capítulo 2, versículo 5. Y pues hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres. Un hombre, ¿quién? Jesucristo. Cristo Jesús es el único mediador entre Dios y los hombres. ¿A través de quién? A través de el Espíritu Santo. Por eso el Señor dice, y miremos acá algo antes de que se me pase, en Juan, aquí mismo cerquita donde estamos mirando este estudio, en el 9, en el 8:58 de Juan, Jesús les dijo, ¿a quiénes les dice? A los que están escuchando. Mire, por eso todo tiene que ver este estudio de estos 4 versículos con todo lo que había acontecido con la sanidad del ciego de nacimiento. ¿Por qué? Porque esta palabra va dirigido a las mismas personas. Todos los que estaban en la fiesta de los tabernáculos y los que estaban escuchando estas palabras, se trata de los mismos, incluyendo al ciego al que había sido sanado de la ceguera espiritual y física. Dice en el versículo 58, Jesús les dijo: de cierto os digo, antes que Abraham llegara a ser, yo soy. El Señor enfatiza, el Señor reitera, porque el libro de Juan, uno de los temas principales es el yo soy. ¿Por qué? Porque Jesucristo se está presentando como la deidad, se está presentando como el Dios hecho hombre, como el Dios encarnado. Él vino a ser un hombre como cualquiera de nosotros, pero era también Dios mismo al mismo tiempo, mis hermanos. Sigamos con el versículo 8.
Para esto miramos el segundo punto de este bosquejo que habla de ladrones y salteadores. Dice el versículo 8: todos los que vinieron antes de mí son ladrones y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Entonces no podemos continuar, y en esto se involucran dos tipos de personas: ladrones y salteadores. Las características de un ladrón, de un falso pastor, que ya lo vimos hace 8 días, son personas que buscan su propio beneficio, buscan su propia gloria. Su corazón está en lo más profundo del bolsillo de las personas, como pasa en nuestros días, mis amados hermanos. No les importa en lo más mínimo el bienestar de la condición espiritual ni física de la persona. Tampoco que reciban una sanidad. Por eso volvámonos un poquito y vamos a mirar en el 9, los versículos 15, el versículo 24, el versículo 34, el versículo 35 al 38. Perdón. Leamos. De nuevo pues le preguntaban a quién, al que había sido ciego, los fariseos, ¿cómo recibió la vista? Y le dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Ahí hay tres elementos muy, muy importantes. El Señor le untó ¿qué? Lodo en los ojos, que representa el contacto que hay entre Dios y nosotros, como Él como barro nos coge y nos moldea y hace vasijas. Por eso podemos ser o vasijas de deshonra o vasijas de honra. Y dice, hay una acción que hace acá el que había sido ciego. Me puso lodo sobre los ojos, me lavé, la acción del ciego, lo que nosotros tenemos que hacer, acercarnos a Dios. Y veo. Ahí, ¿con qué se lavaba? Se lavó pues obviamente con agua, representación de la palabra de Dios, mis amados hermanos. Pero hay algo, por eso el Señor en este versículo 9 hace una aclaración y deja en claro que los que antes de Él se habían presentado son usurpadores, ladrones, impostores, porque ellos lo que les importaba es ellos recibir la gloria y no Dios. Llamaron por segunda vez, y ve que era la segunda vez, al hombre que antes era ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que este hombre es pecador, ¿sí ve? Hablando en contra de la persona de Jesucristo, desmintiendo lo que el Señor ya había hablado. Y dice en el 34, respondieron y le dijeron: tú naciste por completo ciego y tú nos vienes a enseñar a nosotros. Y lo echaron, lo expulsaron de la sinagoga, mis amados hermanos. En el 35, yo Jesús, que lo habían echado fuera, y hallándolo le dijo: ¿crees tú en el Hijo del Hombre? Jesucristo hecho hombre, por eso el yo soy, mis amados hermanos. Respondió él y le dijo: ¿y quién es Señor para que yo crea? O sea, ¿quién es Señor? Respondió, le dijo: ¿quién es Señor para que crea en él? Jesús le dijo: lo has visto, el que habla contigo, él es. Mire lo importante. Y él dijo: creo, Señor, y lo adoró. Por eso, mis amados hermanos, entran en estos 4 versículos 2 tipos de personas, del carácter de estas personas. Miremos, antes de continuar, un versículo que está en Romanos 2:5. Libro de Romanos, capítulo 2, versículo 5. Pero por tu dureza de corazón, no arrepentido, ¿sí? Ahí sale nuevamente, ¿quién era ese tipo de personas? Pero por tu dureza de corazón, no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Se lo aseguro, mis amados hermanos, que estas
personas un día van a estar ante el tribunal de Cristo, ante el juicio del gran trono blanco, donde el Señor les recordará lo que Él les habló en esta ocasión. Miremos, mire, una característica de un ladrón. ¿Un ladrón, ladrón de qué? Las características de un ladrón, pues hablando de los religiosos de aquel tiempo, le roba la gloria a Dios, le roba el honor, le estaban robando el qué, el reconocimiento a Dios, le estaban robando el qué, la adoración a Dios, le estaban robando qué, la rendición a Él, le estaban robando qué, que las personas se arrepintieran y también el tiempo que dedicaran al Señor. Por eso esto es muy importante mirar este punto, mis amados hermanos. Y por último, ya para concluir, vamos a mirar un punto muy importante que es la salvación. Para esto miremos, porque si Cristo es la puerta, si Cristo Jesús es la puerta, mediante la que tenemos que ingresar para salvación, entonces no podemos pasar o seguir adelante hasta que no miremos un versículo bien importante aquí mismo en Juan 3:16. Y es un versículo muy conocido y que lo hemos hablado, veamos el versículo 16 y el versículo 18. Porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículo 18. El que cree en Él no es juzgado, pero el que no cree ya ha sido juzgado, porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Si ve cómo todo esto va contribuyendo para hacer la claridad de quién es la puerta de salvación. No hay otra puerta, no existe ninguna otra puerta más de ingreso a la salvación. Y dice aquí más adelantico en el 5:24, mis hermanos, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió tiene vida eterna y no va a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Además del Señor ser la puerta, Él también es que la vida. Él también es la vida. Y hay un elemento muy importante que acabamos de leer acá en el versículo 18 del capítulo 3. El que cree en Él no es juzgado. Esto trae la salvación como resultado de la salvación, trae que fe en la persona de Jesucristo, pero esto trae también que seguridad espiritual y también seguridad física, mis hermanos. Miremos Hechos capítulo 4:12. Hechos 4:12. Dice, y la salvación no está en ningún otro, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Únicamente por la persona de Jesucristo. No busquemos otro camino. Mire lo que pasaba con los religiosos de aquel entonces. Ellos estaban buscando otro camino. ¿Qué les importaba a ellos? El reconocimiento. Y según ellos, el Dios de ellos era Abraham. Pero ¿qué dijo el Señor en el 8:58? Antes que Abraham naciera, antes que Abraham fuera engendrado en el vientre de su mamá, yo soy. Por eso es muy importante este yo soy en el Evangelio de Juan, mis hermanos. Miremos en Hechos también, 13, capítulo 13. Mis amados hermanos, hay más, 13:47. ¿Qué dice en el 13:47? Esto es el cubrimiento de salvación. Mire la puerta hasta donde llegó, por eso la puerta está abierta. Tanto a judíos, que son los que entraron al redil, pero nosotros también entramos al redil para ser la iglesia de Cristo. Un solo pueblo, de los dos hizo un solo pueblo. Dice el versículo 47, porque así nos lo ha mandado el Señor. Te he puesto por luz a los gentiles, a fin de que tú seas
a fin de que tú seas para salvación hasta lo último de la tierra. El Señor mismo estaba hablando allá, o bueno, volvámonos un poquito, cuando Él estaba salvando a Noé, ya estabas tú y estaba yo, estábamos predestinados para esta salvación tan grande. ¿Por qué? Porque dice que la salvación, esa puerta, se extiende, ¿por qué? Por toda la tierra, hasta lo último de la tierra. ¿No es esto glorioso, mis amados hermanos? Que nos esforcemos, porque también hay unas cosas para tener en cuenta, mis amados hermanos, que hay que acercarnos a Él ¿con qué? Con arrepentimiento, con humildad, con sumisión. Vamos a mirar Efesios capítulo 2, ya vamos concluyendo, y habla de la salvación por gracia. Leamos: a vosotros estando muertos lo hacemos del Efesios 2 al 3, 8 y 9 y versículo 3. A vosotros estando muertos en vuestros delitos y pecados en los que anduvisteis en otro tiempo, según la tendencia de este mundo. Eso es lo que significa que el Señor conduce las ovejas afuera del redil. ¿Antes de qué? ¿Dónde estábamos nosotros? Afuera del redil, antes de lo que hablan estos versículos. Lo que éramos nosotros antes de ingresar al lugar de seguridad. Dice que en otro tiempo, según la tendencia de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire del espíritu, que ahora mismo está energizado en los hijos de desobediencia. Sí, así como Cristo está energizado a través de la persona del Espíritu Santo, en una vida también el espíritu del mal, entre los cuales también todos nosotros en ese entonces, tiempo pasado, éramos conducidos por todos los deseos apasionados de nuestra carne, poniendo por obra las tendencias de la carne y los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto era lo que era el ciego antes de recibir la vista, ese era, y yo también nací ciego, y antes viví en una vida pasada perdido y alejado de toda posibilidad de salvación. Dice en el versículo 8, porque por gracia habéis sido salvos por medio de fe. ¿Sí ve? La salvación trae como resultado fe, trae seguridad espiritual y también beneficio. Recordemos este punto. En el versículo 13 dice, pero ahora Cristo Jesús, vosotros quien en un tiempo estabais lejos, fuisteis hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es la sangre de Cristo que cogió y nos hizo entrar al redil, mis amados hermanos. Mire que Él es la puerta, pero también la sangre de Cristo derramada en la cruz del Calvario es la que nos permite a través del Espíritu Santo ingresar por esta puerta. Pero miremos, mis amados hermanos, volvamos a Juan 16, 8 al 11. Juan 16, Juan 16, Juan 10, qué pena. Juan 10. Me pasé un poquito, ya miramos. Juan 10, 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. También ellas debo de traer y oirán mi voz y vendrán a ser un rebaño, un solo rebaño y un solo pastor. Ahí se refiere a lo que pasó con el pueblo de Israel y nosotros los gentiles que vinimos a hacer que un solo rebaño, y nuestro pastor es Jesucristo, mis amados hermanos. Ahora sí miremos Juan 16, 8 al 11. Y cuando Él venga, qué glorioso, inculpará al mundo de pecado y de justicia. Y cuando Él venga, inculpará al mundo de pecado y de justicia y de juicio. De pecado porque no creen en mí, de justicia porque
porque me voy al Padre y ya no me veréis más. Y de juicio, porque el príncipe de este mundo ha sido, ¿qué? Juzgado. Dios nos libre, mis amados hermanos, porque mire, por eso dice que la fe de Abraham se contó como ¿qué? La fe de Abraham se contó como justicia. Por eso hay que, mirábamos en el 3, capítulo 3, 18, con el corazón se cree para justicia, pero también con la boca se confiesa para salvación. Bueno, mis amados hermanos, perdón, hay un último versículo que quisieras en esta ocasión que no dejáramos de ver, que es Juan 14, versículo 6. Este es el camino. Jesús les dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Pero para cerrar, antes de que cerremos, hermanos, quisiera que miremos Mateo, un versículo muy importante porque esto nos confronta. Es un versículo, hermano, que de verdad me ha confrontado mucho a mí y quiero que lo miremos y lo tengamos en nuestro corazón y meditemos en este versículo. Es Mateo 7, 13 al 14. Mateo 7, 13 al 14 dice de la siguiente manera: entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que conduce a la perdición, y muchos son los que van por ella. Ahí está todos, mire lo que dice, cuánta gente habitaría en la época de Noé, y cuánta gente, mire, solo 8 personas se fueron salvos, y aún estando la puerta abierta. ¿Cuántas personas dejarán de alcanzar la salvación? No porque el Señor los haya condenado, sino porque mire lo que implica. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino por donde la mayoría de las personas van. Y dice que muchos son los que entran por ella. Dice en el versículo 22, muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les protestaré, dice en esta Biblia, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. Cristo es la puerta, y mire lo que dice este versículo 7, 13 y 14. Angosta es la puerta y espacioso el camino, estrecha es la puerta, perdóneme, y angosto el camino que lleva a la vida eterna. Si Cristo es esa puerta, no existe otra puerta. Más le vale a ti y a mí, mis querido hermano y amigo que me escucha, que entremos por esta puerta. Oremos al Señor. Gracias te doy, Señor, por esta preciosa palabra. Señor, que esta palabra mantenga fresca en nuestra mente y corazón. Atendamos a tu palabra y no seamos como los religiosos que habla el capítulo 9, el capítulo 10 de Juan, Señor. Gracias te doy en este día. He orado en tu santo nombre. Amén y amén. Muchas gracias, mis hermanos. Espero verlos pronto y poder confraternizar. Chao.